Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que al ver el traje de Sam Fisher ha tenido la peculiar idea de iniciar con la historia de Splinter Cell. Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Diles que no es cierto. Aún es imposible saber si estos eventos en verdad pasaron. Sin embargo, en esta historia, en el año 2018, el condado de Hope en Montana fue devastado por la caída de bombas nucleares, llevando a que los pocos sobrevivientes tuvieran que buscar refugio bajo tierra, ya que la superficie era inhabitable. Sorprendentemente, con el paso de los años y sin la existencia del ser humano, la vida comenzó a regresar lentamente, dejando la lluvia negra y los fuertes vientos para dar paso a cielos azules y una extraña flora mutante que surgió, con lo que los humanos comenzaron a emerger, reconstruyendo y formando comunidades a lo largo del condado, la principal de ellas llamada Prosperity, un sorprendente asentamiento en crecimiento que durante algún tiempo gozó de paz, hasta que en el año 2035, los Highwaymen, una pandilla de saqueadores dirigido por las gemelas Mickey y Lou, llegaron del este atacando el paraíso y reclamándolo como propio, solo buscando el caos y la diversión. Pronto, y cuando los habitantes de Prosperity veían todo perdido, escucharon sobre Thomas Rush, un soldado que junto con un capitán de seguridad y un grupo de expertos de California recorrían en tren la costa este, ayudando a reconstruir la sociedad. Por lo que Carmina Rye, una joven de 17 años, es enviada por su madre para contactarlos y solicitar su ayuda. Afortunadamente, tras meses de camino y múltiples esfuerzos, ella logra encontrar a Rush y su equipo, a quienes convence de ayudar tras contarle la historia de su gente, por lo que junto con la chica, ellos se dirigen a Prosperity. Lamentablemente, al llegar a las inmediaciones, su tren es atacado y descarrilado por los malditos saqueadores, y de los escombros, el capitán es encontrado por Rush y Garrett Barnes, quienes salen rápidamente, enfrentando a los malditos salvajes que asesinaban a su gente a lo largo del tren. Pronto las cosas se complican y al ser superados ellos tienen que correr hacia un río cercano, siendo acorralados frente a un acantilado por la pandilla y sus dos líderes, Mickey y Lou, quienes se presentan intentando reclutarlos gracias a sus conocimientos con la creación de refugios, revelando que ellas habían matado a su propio padre por el liderazgo de esta banda. Sin embargo, Rush ya conocía sobre ellas y su maldita reputación despiadada, por lo que se niega a ayudarlas, ocasionando que Lou matara a Barnes brutalmente con su casco personalizado. Mierda. You gonna help solve problems for us, Mr. Rush? Okay. Save yourself! Tiempo más tarde, el capitán es rescatado del río por Carmina, quien le informa que al parecer solo ellos dos habían logrado escapar del tren, mientras que Rush había sido secuestrado por las gemelas, al igual que había pasado con su padre Nick en el pasado, por lo que ella decide llevarlo a Prosperity, atravesando por un bosque lleno de flora y fauna mutante a causa de la radiación, un paisaje muy colorido y brillante. Y al llegar, él es presentado con su madre Kim Rye, quien tras conocer sobre el incidente le recomienda al capitán acudir a las minas de carbón al norte, donde los saqueadores llevaban a todos los prisioneros, por lo que sin pensar, el chico se infiltra en este lugar, enfrentando a una infinidad de soldados, llegando con Rush solo para encontrarlo luchando, por lo que ellos escapan montándose en una motocicleta modificada con una torreta, e iniciando una larga persecución llena de plomo y explosiones. Tras lo cual Rush revela que en su cautiverio la mina había sido atacada por un grupo de extraños con habilidades sobrehumanas, por lo que le propone buscarlos para acabar con las gemelas, siendo llevado con esto al asentamiento, donde Kim atiende las heridas del soldado, mientras que Rush enviaba al capitán a conseguir especialistas y guerreros en todo el condado, para que ayudaran a levantar Prosperity y a defenderse de los Highwaymen. Con lo que el capitán inicia una larga travesía conociendo a los habitantes del condado y algunas personas que habían sobrevivido a la caída, como el padre Jerome Jeffrey o incluso Hork, el amante de los explosivos que había atravesado por tanto en su vida y quien ya tenía un hijo, dirigiendo junto con su primo una destilería en este mundo, con lo que muchos comienzan a unirse a Prosperity, pintando un panorama mucho mejor para el asentamiento, por lo que Kim decide hacer un festejo con todos los habitantes, agradeciendo la ayuda de los hombres de California,
hasta que fuegos artificiales son lanzados afuera del asentamiento, los cuales provenían de los Highwaymen, quienes llegan inmovilizando a unos niños y advirtiendo al capitán que realizarían un ataque a gran escala durante esa noche, como consecuencia de todas sus acciones y las dificultades que él había causado en su grupo, recomendando que todos se largaran antes de morir. Don't be here when we come back. Sin embargo, Prosperity decide resistir en un largo y difícil enfrentamiento, donde ellos pierden a muchas personas, por lo que un cansado Rush propone buscar al grupo de personas sobrehumanas que había visto. Sin embargo, Kim se niega rotundamente, ya que hablaba del Nuevo Edén, el nuevo grupo de fanáticos religiosos de Joseph Seed, quien había aterrorizado el condado antes de la caída. A deal with New Eden is a deal with the devil. It's the only one on the table. Whatever they have, whatever their secrets, we need it. El capitán no tiene más opción que ir con ellos, siendo rechazado en las puertas del Nuevo Edén por un misterioso guardián llamado el Juez, hasta que él comienza a tener alucinaciones por lo que parecía ser el gozo, la antigua droga usada por el grupo, y donde Joseph Seed le habla de la historia del proyecto del Nuevo Edén antes de la caída y su gran batalla con el novato, hasta que ellos dos terminaron en el búnker de Dodge, donde el oficial comenzó a creer en su palabra, convirtiéndose en el Juez, su mano derecha, y recibiendo la máscara para limpiar sus pecados. Con lo que Sid le entrega al capitán un libro con sus escrituras, el cual al ser mostrado al juez le permite la entrada al asentamiento, donde todos los fanáticos lo admiraban, con lo que el capitán se dirige a la iglesia principal conociendo a Ethan, el hijo de Joseph y el nuevo líder del grupo, quien le revela que su padre, al ver que el mundo no se había convertido en el paraíso profetizado, con la llegada de los saqueadores, había escapado al norte, dejando la profecía de que el hombre que trajera este libro sería el pastor enviado por Dios para guiarlos al paraíso, por lo que Ethan se enfurece al no haber podido encontrar el maldito libro todo este tiempo. Sin embargo, estaba seguro de que su padre había muerto, por lo que le ofrece la ayuda a Prosperity de su grupo si el capitán traía pruebas de la muerte de Joseph, para que el Nuevo Edén dejara de creer en estas estúpidas fantasías. Sin embargo, antes él debía de encender la llama del Edén para que los fanáticos lo consideraran digno de ir al norte, lo que resulta ser una reserva de gozo restante en una cueva en las ruinas de la antigua estatua de Joseph Seed, por lo que él tiene que atravesar a una infinidad de saqueadores, ingresando e incendiando este lugar, siendo festejado por todo el pueblo, e Ethan, quien le entrega un extraño brebaje con el cual podría atravesar al norte, un lugar irradiado por la quema de la planta de gozo por el fuego nuclear. Por lo que el capitán inicia el largo viaje a lo largo de un río, resistiendo este ambiente y quemando distintas señales de fuego dejadas por la secta para desconcentrar lo sofocante de esta droga, con lo que él logra llegar al santuario de Joseph, donde el padre vivía aislado. Extrañamente, al verlo, él lo reconoce inmediatamente de sus sueños, como el pastor que cumpliría con la profecía, llevándolo finalmente hacia la fuente del poder del Nuevo Edén, un árbol que daba una fruta llamada la manzana del Edén, la cual otorgaba poderes sobrehumanos a quienes la consumían, posiblemente a causa de las mutaciones de la radiación, con lo que él le entrega una al capitán, advirtiendo que ésta nutriría lo que había en el alma de la persona, pudiendo ser pureza o maldad sombría, con lo que él no tiene más remedio que comerla. Go, kill the beast. Extrañamente él despierta frente a la bestia de su interior, con lo que tiene que luchar para poder purificar su alma, mientras los cadáveres disecados de grandes criaturas humanoides ensuciaban el suelo, derrotándola y despertando para impresionar al padre, quien acepta regresar al Nuevo Edén, proclamando a su gente que ellos ayudarían a Prosperity y su nuevo pastor en la batalla. A pesar de que Ethan intenta usurpar su lugar, el pueblo decide seguir aún a su padre, quien además le ofrece al capitán la ayuda de su juez, un hombre que solo conocía el lenguaje de la violencia, con lo que él inicia una larga travesía, ayudando a los lugareños y atacando distintos destacamentos enemigos, descubriendo en una de sus muchas misiones un avión gubernamental donde había notas de un tal Sam Fisher, además de uno de sus trajes de espionaje, e información sobre el ataque nuclear, el cual parecía haber afectado únicamente Estados Unidos y parte de Rusia. Tras lo cual, el capitán logra incluso rescatar al padre de Carmina, Nick, llevando a un emotivo reencuentro con su familia.
Lamentablemente tras esto Rush es capturado por las gemelas mientras hacía un reconocimiento, por lo que el capitán tiene que acudir al rescate en una antigua planta de fertilizantes, donde ellas tenían retenido a su amigo, obligándolo a dejar sus armas y ponerse unas malditas esposas, mientras las gemelas revelaban que Lou era la fuerza y Mickey el cerebro. Ambas cabreadas porque sus planes habían sido arruinados por las acciones del capitán, con lo que Lou ejecuta a Rush de un escopetazo en su cabeza. ¡Mierda! Ellas comienzan a golpearlo salvajemente, obligándolo a liberarse con la fuerza del fruto e iniciando una brutal batalla con ambas, hasta que él recibe un disparo en el pecho y es expulsado por una ventana. Tiempo más tarde logra recuperarse gracias a los dones de la manzana, con lo que toma el cuerpo de su amigo y lo lleva a Prosperity, donde se le da un funeral adecuado, mientras que Kim le recomienda al capitán trabajar con un Highwayman llamado Irwin, quien en búsqueda de venganza contra las gemelas le consigue una audiencia con las malditas líderes, pero para ello el hombre tenía que asesinar a un hombre llamado Frank, el director de un campo de prisioneros en las ruinas de la cárcel del condado de Hope, a fin de poder tomar su lugar en una carrera con vehículos modificados, en un coliseo de gladiadores, ya que los ganadores tenían acceso a la zona VIP con ellas, por lo que el capitán combate en la carrera, llevando un espectacular combate, donde él aprovecha sus habilidades en conducción y su maldita puntería de los dioses, saliendo victorioso y encontrándose al fin frente a frente con sus némesis. Pasando desapercibido gracias a su casco, sorpresivamente en medio de la cena, Ethan Sith llega ofreciéndoles el fruto del Edén, a cambio de que ellas destruyeran a su pueblo, consiguiendo su venganza por haber sido rechazado, por lo que las gemelas aceptan al recordar las habilidades del capitán, dejándolos allí. Tras esto el furioso hombre se encarga de todos los tenientes de las gemelas que habían quedado en la zona VIP, iniciando una larga batalla donde un enfurecido capitán calma a su bestia interna con sed de sangre. Con esto él se apresura al nuevo Edén solo para descubrir que era demasiado tarde, pues la comunidad se encontraba en llamas y miles de cadáveres rodeaban los suelos. El capitán llega a la iglesia principal, donde se encuentra nuevamente con las gemelas, quienes, hartas de verlo con vida, deciden iniciar una batalla final, llena de fuego, explosiones y un esfuerzo impresionante por parte del capitán, por lo que él con la fuerza del fruto logra herirlas de muerte, recostándose en una roca, donde ellas se lamentan de haberle roto la promesa a su madre de no terminar como su padre, con lo que Lou muere a causa de sus heridas, y una destrozada Mickey afirma que el capitán le recordaba a su madre, llena de esperanza y con ganas de hacer del mundo un lugar mejor, revelando con ello que Ethan había ido al santuario para enfrentarse a su padre. Con esto él tiene la opción de acabar con su vida o dejarla vivir tras todo lo que había hecho, partiendo finalmente al santuario de Joseph. Do what you gotta do. El capitán encuentra al padre y su hijo en una acalorada discusión junto al sagrado árbol, con lo que en contra de los deseos de su padre, Ethan come de la fruta. Pero él comienza a transformarse, saliendo corriendo mientras Joseph le afirma al capitán que su alma era impura y debía de detenerle. Así que el capitán persigue a Ethan hasta una cueva cercana, donde el hijo de Joseph Sith se transforma en un horrible monstruo demoníaco que él tiene que enfrentar y derrotar, regresándolo a su forma humana y muriendo en los brazos de su padre, mientras pedía perdón. Por lo que, abrumado por el dolor, Joseph lleva su cuerpo al árbol, donde, derrotado y lamentándose por nunca haber entendido el plan de Dios, decide quemar el lugar, entendiendo que solo había propagado dolor y sufrimiento por la tierra. No era un elegido de Dios, sino un monstruo, por lo que le pide al capitán que acabe con su vida. Él puede jalar el gatillo o retirarse dejándolo con su dolor. De cualquier forma, el capitán regresa a Prosperity tras toda esta larga travesía, compartiendo una cerveza con Carmina en la tumba de Rush, alegrándose por lo que habían logrado gracias a todos estos sacrificios, todo por un mañana mejor, sin los errores de los humanos que habían acabado con el viejo mundo. Here's to hope.